Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema institucional, formando triunfadores, basado en valores. Literatura, tercer año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos, Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 2, tema 1, literatura realista. Con ustedes el licenciado Antonio Andrés Martínez Gómez. Literatura realista. Acá vamos a conocer a dos grandes literatos, bueno, un hombre y una mujer, en el cual vamos a conocer a Manuel González Prada y Ulloa y Clorinda Mato de Turner. Pero en sí, alumnos, ¿qué es el realismo peruano? ¿Dónde surge? ¿Dónde nace? En el otro continente. En Europa. Sobre todo en Francia. Más o menos a mediados del siglo XIX. ¿Por qué surge esto? Por eso es literatura realista, realismo. Surge en contra del romanticismo, en reacción al romanticismo. ¿Qué personajes destacan acá, estudiantes? Tenemos a Flaubert, ¿no? Gustavo Flaubert, con su obra Madame Bovary, y Fyodor Dostoyevsky, con su gran obra, ¿no? Crimen y Castigo. Eso es en el otro mundo, ¿sí? Que surge en Europa, en el país de Francia. Tenemos ahí nosotros a dos grandes literatos, como les dije, ¿no? Flaubert y Dostoyevsky. En el Perú también se manifiesta esta literatura realista. Pero esto ya se da, ya en Europa, fue a mediados, y para que llegue al Perú fue ya casi a fines del siglo XIX. Porque esto ya fue ya terminando, ¿no? Ya casi llegando al siglo XX, terminando lo que es, ¿no? La Guerra del Pacífico, o sea, después de la Guerra del Pacífico. Pero siempre, o sea, no era una imitación, estudiantes, sino que eran las preocupaciones que había en nuestra sociedad, en nuestra realidad, en nuestro país. Es por eso que surge, donde se agruparon, se asociaron intelectuales, grupos de intelectuales. Pero ¿qué hacía este grupo de intelectuales? Hicieron un balance, ¿no? De la realidad nacional en ese tiempo. No, es igual, ¿no? Si nosotros podemos hacer hoy en día, de repente, el grupo tercer año de los alumnos del tercer año de secundaria de la Institución Educativa Privada San Carlos van a hacer un balance sobre la pandemia. Ustedes lo han vivido. Desde cuando empezamos justo clase, a los 3 días se suspendieron, ¿no? Ustedes han vivido todo ese momento. O sea, eso es un grupo de estudiantes que van a hacer un balance sobre la pandemia. Algo que está pasando, está sucediendo. ¿Sí? Pero en ese tiempo fue solo la realidad sobre la guerra. ¿Qué características nos presenta esta literatura realista? ¿Sí? Acá se sustentó en la ciencia. Ideológicamente en el positivismo, que es otra corriente también. Ojo, ciencia que critica el centralismo político, social y económico, porque considera que eso es una enfermedad, es un mal, que de ahí nace ese virus. Ustedes de repente en historia, o en geografía, o en geopolítica, han hablado, ¿no? Sobre el centralismo, ¿no? Todo el poder en la capital, en este caso Lima, ¿sí? No hay descentralización. ¿Qué cultivan, alumnos? ¿Qué cultivan? El discurso político y el ensayo.
Porque en Europa, estudiantes, pues más era el cuento, la novela, ¿no? Pero acá, discurso político y el ensayo. Porque tanto el discurso como el ensayo hacen críticas. Recuerden nomás de José Carlos Mariatti, los 7 ensayos de la realidad peruana. Ahorita vamos a ver un discurso político, ¿no? El discurso en el Politeama, muy famoso, que denuncia la situación de explotación del indio. Eran explotados, denuncian, ven la realidad y se sustentó en el radicalismo político-social. Tenían que ser radicales, tal como era. Acá a nadie se empañaba, a nadie se protegía. Por eso, radicalismo, radicales. Veamos algunos exponentes, en la cual tenemos a Manuel González Prada y Ulloa, que tiene obras como Páginas Libres, ¿no? Horas de Lucha. En cuanto a lo que es Clorinda Mato de Turner, Ave sin Nido, ¿no? Herencia, tiene también lo que es algo, Tradiciones Cusqueñas. Tenemos a Mercedes Cabello de Carbonera, bueno, con su obra Sacrificio, ¿no? Y Recompensa. Los Amores de Hortensia. Abelardo Gamarra, con su obra 100 años de vida perdularia. Leonidas Yerovi, la de 4000. Sostenemos esos exponentes, representantes, ¿no? A González Prada, Mato de Turner, Cabello y Carbonera, ¿no? Abelardo Gamarra y a Yerovi, ¿no? Veamos y conozcamos un poco, estudiantes, a Manuel González Prada. ¿Correcto? Él nace, alumnos en Lima, el 6 de enero de 1848. Hay un error ahí en su libro virtual, porque dice, si es que no me equivoco, 1844. Él nace en Lima el 6 de enero de 1848. Él es aristocrático, nace de esa familia aristocrática. Él cultiva, antes de la guerra, alumnos, una literatura romántica. Ojo, antes, ¿ah? Porque la realista viene, ¿no? Después, ¿sí? Antes. Sobre todo en lo que es en el género lírico. Ya cuando pasa lo que es la guerra, alumnos, fue un ensayista polémico, o sea, critica, ¿no? Fue algo candente, caliente en sus discursos políticos, fue veraz, fue crudo al hacer, ¿cómo se llama?, estos ensayos. ¿Y por qué fue declarado antirosticático? ¿Por qué? Anticlerical. Porque él pertenecía a alumnos, como les dije, a un seno de familia aristocrático, la aristocracia. Y como él defendía a la clase, ¿no?, baja, por eso lo declaran anti-aristocrático. Como también la iglesia, ¿no?, en ese tiempo tenía poder, también anticlerical. Imagínense, estudiantes, cómo cambia, ¿no?, de repente una persona que pertenece a la aristocracia. Él fustigó a los responsables de una forma incansable, a cada rato, a cada momento, ¿no? ¿Responsables de qué? De la política nacional. ¿Por qué? Porque esta política, como les dije anteriormente, el poder se centraba en un solo lugar, o sea, el centralismo. Porque se produce ¿qué? Corrupción social, ¿no?, moral, la explotación, o sea, no existen derechos, ¿no?
de las personas. Y fallece el 22 de julio en 1918 en Lima. Entonces, no sé, después de muchos literatos, encuentro a Manuel González Prada, que pertenece a la aristocracia, pero que apoya a la clase más baja, a la clase que es violentada, maltratada, en este caso, los indígenas, el indio. En cuanto a sus características, estudiantes, él cultiva pues el ensayo y el discurso político. Ya les he dicho el porqué. Crítica, radical, tal como es, y a cada momento y a cada rato. Su poesía, estudiantes, es innovadora, hasta el punto que se le puede considerar el precursor del modernismo hispanoamericano. En la prosa, ¿no?, destaca el contraste entre los temas que son muy candentes, su afán de cuestionar con la delicadez y plástica musicalidad de su discurso. Es innovador tanto en forma como en contenido. En cuanto a su producción literaria, estudiantes, tenemos en cuanto a lo que es poesía, ¿no?, que corresponde al género lírico, tenemos Minúsculas en el año de 1901. Presbiterianas en el año de 1909. Exóticas, año de 1911. Adoración, tenemos el año todavía. Trozos de vida, en el año de 1933. Baladas peruanas en el año de 1935. Grafitos, en el año de 1937. Libertarias, en el año de 1938. En cuanto a lo que son ensayos, Páginas Libres, en el año de 1894, Horas de Lucha, en el año de 1908, Bajo el Oprobio, en el año de 1933, Anarquía, 1936, Nuevas Páginas Libres, 1937, Figuras y Figurones, 1938. Propaganda de Ataque en el año de 1939. El Tonel de Diógenes. Prosa menuda. Con relación a estas obras que él tiene antes de ingresar a Clorinda Mato de Turner, estudiantes, en Páginas Libres, en la cual él toma una actitud renovadora, pero inconformista, o sea, inconforme. Este libro de Páginas Libres ha sido publicado en el año de 1894. Acá contiene 20 textos, una variedad de temas, donde podemos encontrar artículos, discursos, estudios, ensayos. Y el título pues hace alusión, alumnos, a la naturaleza libre pensadora del autor. O sea, su pensar libre. O sea, él cómo observa en ese momento, ¿no?, la realidad. Y acá es donde destaca pues un famoso discurso, el discurso en el Politeama. Y que ha sido leído en el mismo teatro, ¿no?, que lleva el mismo nombre, ¿cuándo? El 28 de julio, en Lima, de 1888. Acá pues hay una frase que es famosa, de repente incluso ustedes la han escuchado. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra.
los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Ese día que se leyó ese discurso se encontraba un presidente, presidente de la República, a quien tenía un apelativo que era el Brujo de los Andes. ¿A quién le decían el Brujo de los Andes? ¿A quién? Decidme, responder, voluntario. Cuento 3, 1, 2, 3. Todos tienen 0, como no han respondido, entonces ya tienen una nota de 0, de hoy día. Hablamos pues de don Andrés Avelino Cáceres. Y este discurso, estudiantes, ha sido leído por un estudiante. Pero estudiante ecuatoriano, cuyo nombre es Manuel Urbina. Hubiera sido mejor un estudiante peruano. Este discurso, alumnos, explora varios temas, como se llama la juventud, ¿no?, a juzgar sin perdón. Las cosas tal como deben de ser, pues justicia es justicia, estudiantes. La ignorancia y el espíritu, ¿no?, de servidumbre que se caracteriza al peruano. Explotación. Hoy en día, ¿no?, por eso se llega a una pésima educación. Imagínense ustedes los colegios nacionales hoy en día, que a veces no se renuevan. Y en todo aspecto, estudiantes. La política gubernamental, porque si hablo de educación más, las tablets no sé cuántos les llegarán a los alumnos, internet, etcétera, y tanta cosa. Todo es lo mismo. En cuanto a la política gubernamental, de improvisación y corrupción generalizada. Y lo estamos viviendo, escuchen, alumnos, todo lo que nos dicen. ¿Lo harán? ¿Cumplirán? ¿De qué forma? Pregunten a sus padres nomás cuántos presidentes han pasado por su etapa de vida y han cumplido. Promesas, promesas y promesas. Por eso es la política gubernamental. Esto se repite, estudiantes. Y acá se justifica en este discurso, en el Politeama, estudiantes, el odio hacia el enemigo chileno. Y González Prada pues quiere que ese odio sea una motivación al peruano para poder superarse. ¿No? Peruano, ¿no? Para allá es el peruano. Cholito, indio. Pero hay que tener mente de superación. Acá tengo el discurso en el Politeama. Son varias páginas. Bueno, siempre lo tengo a la mano porque es muy bonito, pero les voy a leer una parte. Escuchen bien, yo les digo, búsquenlo en internet, léanlo, es muy interesante. ¿No? Dice así, ¿no? Discurso en el Politeama. Señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado,
De aquí el historiador que marque la frente el culpable con un sello de indeleble ignominia. Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada con la guerra civil del medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores, nos acusaríamos a unos ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. ¿Se dan cuenta, alumnos? ¿Qué quiere Manuel González Prada? ¿Cambiar? Ya dejémonos de estar dormidos y a la vez están despiertos. O están despiertos pero están dormidos. No hay reacción. Entonces, alumnos, esperamos mucho de ustedes. Cambien este país. Tanta corrupción, tanto candidato, yo no sé. En otros estados, otros países, 2 o 3, acá. ¿Se imaginan? O averigüen nomás ustedes, alumnos, porque eso lo pueden averiguar por internet, las personas que deseen, ¿no?, que saber cuánto han invertido en toda esta propaganda política. No es 1.000.000 de soles, es mucho más. ¿Cuánto el Estado también? El Estado les ha pagado para su propaganda política, les ha dado un dinero. ¿Qué tal patada a la pobreza? Si se reuniera todo ese dinero, alumnos, ¿cuántas plantas de oxígeno se hubieran creado? ¿Cuántas camas UCI se hubieran comprado a nivel nacional? Hijos, despierten, hijas, despierten. Manuel González Prada desde hace muchos años nos está haciendo ver. Tantos gobiernos que pasan y siguen con lo mismo. Esperamos de las nuevas generaciones un cambio total. Eso quiere Manuel González Prada. Despertemos. Ya, dejemos de dormir. Y continuamos entonces, estudiantes, con Clorinda Mato de Turner. Veamos, ¿qué nos dice Clorinda Mato de Turner, ¿no? Hemos visto un discurso de ensayista, Manuel González Prada. Veamos ahora a Clorinda Mato de Turner. Su biografía. Su verdadero nombre, ¿no?, Grimanesa Martina Mato Usandivaras. Nace en el Cusco el 11 de noviembre de 1854. También hay un error en su libro virtual, porque creo que es el 2 de noviembre, es el 11 de noviembre, después de mi cumpleaños. Por eso recuerdo muy bien, 11 de noviembre de 1854. Ella a los 6 años, estudiantes,
A los 6 años su madre muere, tiene un dolor, nostalgia, ojo, son 6 años. 6 años. Ya huérfana. Pero miren que a los 10 años, esta mujer edita su primer periódico. 10 años. Se casa con José de Turner. ¿Quién fue José de Turner? Ah, él fue un terrateniente, ¿no? Que está en el Cusco. Cuando fallece su esposo en el año de 1881, ¿no? Y se va a la ruina, todos los negocios, ¿no? ¿Y qué hace ella? Va a Lima. Y ahí conoce a una nueva generación, ¿no? De bohemios, que estaban encabezados por Manuel González Prada. Y Manuel González Prada, pues reconoce el talento que tenía doña Grimanesa Martina, en este caso Clorinda Mato de Turner. Y con ese reconocimiento ella empieza a tener auge, a subir, a brillar, ¿no? Ella realiza muchas conferencias, alumnos, es donde llega con la consagración con la obra Ima Sumac. Visita Europa, ¿no? Y lo plasmó, ¿no?, en una obra, Viaje de Recreo. Ella fallece en Argentina, Buenos Aires, en el año de 1909. En cuanto a lo que es su producción literaria, estudiantes, tienen lo que es novelas, ¿no?, que es Ave sin nido, Índole, Herencia. En cuanto a lo que son traducciones, los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles. Tradiciones, tenemos tradiciones cusqueñas. Cuando publique ella esta obra Ave sin nido, alumnos, en el año de 1889, causa escándalos y protestas. ¿Por qué razón? Porque este título de Ave sin nido, bueno, nos inferimos, bueno, que no tienen un lugar, una casa, donde estar, etc. Bueno, nos imaginamos, ¿no? Pero veamos qué nos dice Clorinda Mato de Turner, ¿no?, con esta obra. Dice que se refiere a dos enamorados, pero de origen indígena. Y tenemos ahí a todos nuestros dos protagonistas, Manuel y Margarita. Porque no pueden realizar su amor. ¿Pero por qué, profesor, no pueden realizar su amor? Porque son hermanos. Porque ellos han sido engendrados de dos indias. ¿Y saben por quién? Caramba. Por un cura de la aldea Quillaj, donde ambos viven. Es por eso que Ave sin nido muestra al indio en su verdad. Pobre, huérfano, víctima de las autoridades, ¿no?, civiles y eclesiásticas, en este caso como este cura, ¿no?, que abusó, así como las personas civiles abusaron de las indígenas. Y al último, bueno, las personas no saben si son hermanos o no son hermanos. Y eso pasa con el abuso en esos tiempos. Clorinda Mato de Turner nos hace llegar, ¿no?, con esta gran obra. Por eso, ¿no?, dice lo que es Aves sin nido, ¿no?, en la cual podemos hacer algunos comentarios, ¿no?, que esta es una de las
de sus 3 primeras novelas. Pero que es algo real, ¿eh? Por favor, ¿eh? Porque a veces van a encontrar que es de corte realista, es realidad, donde toma la literatura, estudiantes, como un instrumento. Ojo, pero ¿de qué forma, profesor? ¿De qué forma de instrumento? De denuncia. Acusa a los inmorales, que teniendo hijos, no les dan sus apellidos. Es así que así se convierte en la primera novela peruana que muestra al indio en su verdad. Víctima, huérfano, pobre, ¿no? Ya saben ustedes de quién. Eclesiásticas, ¿no? Y de personas civiles. Esta obra también presenta un sentido antimachista, porque la escritora, ¿no?, muestra que todos los personajes femeninos son buenos. Y por el contrario, los masculinos son malos. Se opone a los hombres. ¿Por qué se opone a los hombres? Porque abusan de la mujer indígena, se aprovechan. Esta obra, desde un punto de vista, estudiantes, trasciende. ¿Por qué? Porque muestra a la gran masa humana. ¿Pero cuál es la gran masa humana? ¿Qué había ahí más? Estudiantes, los indios, que llevan una vida paupérrima, ¿no?, y de injusticia. Nos muestra algo crudo de nuestra realidad. Esta novela de Abbé Nido, estudiantes, inaugura la narrativa indigenista en el Perú. Es un testimonio, ojo, testimonio real de la explotación. ¿De quién? Pues de los indios. Por una acción. Hay una trilogía ahí que hace estos abusos, estudiantes. El cura, el juez y el gamonal. Sinceramente, estos tres personajes representan, alumnos, lo que es la maldad. Si ustedes leyeran todavía obras peruanas, se enterarían de muchas cosas más, estudiantes, que lo que ha sucedido, que ha pasado, de tanto abuso. Bien, alumnos, con esto nosotros terminamos. Realizan un organizador visual con la información, le toman una fotografía nítida y le envían a la plataforma de la institución. Bien, alumnos, ahora sí voy a tomar lista de salida. ¿Dónde está mi registro? Acá está. Y empezamos con no molesten. Diego. Presente. Diego. Imanol. Presente. Correcto. Michelle. Presente, profesor. Correcto. Nayeli. Presente, profesor. Correcto, hija. Fernanda. Presente, profesor. Correcto. Arturo. Presente, profesor. Correcto. Jessica. Presente, profesor. Correcto. Noemí. Presente. Correcto, hija. Jefferson. Presente, profesor. Correcto. Ángel David. Ángel David. Presente, profesor. Correcto. Y para terminar, alumnos, de repente, ¿qué nos quiere dar a conocer, no? Lo que es Clorinda Mato de Turner. Jamás permitan el abuso. Que nadie abuse de ustedes, que nadie las toque. Ni los toque. Hablo para mujeres y hombres. Mujeres y hombres.
Al toque denuncio. ¿Y a quién van a tener que ir primeramente, hijos e hijas? Mamá, papá. Así los amenacen. Porque hay tanta lacra en esta sociedad. No sé qué tienen en la cabeza, lo que tiene el camarón, creo. Que hasta que me amenazan. Ah, no. Si no, le voy a hacer daño a tu hermanito, voy a matar a tu papá o a tu mamá. No caigan en eso, estudiantes. Háganse respetar. Y el respeto se gana diciendo la verdad, hablando, acusando. ¿Sí, hijos? Ese es mi mensaje que les doy. Y también nos da a conocer Clorinda Mato de Turner. Bien, estudiantes, cuídense. Hasta la próxima clase. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, Profesor. Tenga un buen día, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense.